Quería rapaz desde la cama. E antes así tanta crispada, porque ti antes cando tiñas un apuro podías botar man dun amigo, de un veciño, pero ahora nada. Pides axuda a un amigo e che mira como se foras parvo, non sabes? Outro día dixo eu, pensando que era un amigo, di, fai un favor, coño, cámbiame este billete de 500 por 6 de 100. E o Gicho miroume así como se eu fora parvo e dice, hombre, será por 5. E dice, ti, cantos anos hai que nos coñecemos? E te chamas amigo meu, carallo. Iso mo fai botín, joder. Iso mo fai calquera. Pero se a xente está desconfiada, e vamos ir jodidos, porque vamos a continuar con recortes. Agora vamos a meter recortes aos funcionarios. Hai moitos funcionarios aquí. Hai un par deles. Deben de levar un par de botellas al Albariño porque en lugar de agachar al chantar dicen aquí. Pues prepararos que vamos a botar funcionarios a la calle. E os que queden con menos cartos. E os pobres funcionarios, carallo, todo o mundo meténdose con eles. Como si fueran chollos el funcionario. Non, señor. Porque antes de chegar a funcionario hai moito que estudiar. Por que non son funcionario eu? Porque non quise preparar oposicións. Ora, unha vez que tes a plaza... Unha vez que tes a plaza, amigo. Outro día estaba eu desayunando nunha cafetería en Santiago, sabedes que ali é moito funcionario, e había uns tipos falando. E dicía, estou jodido. Acabo de comprar un camión para facer repartos, pero quitaron os repartos, quedei coa hipoteca do camión, acababa de casarme, teño un fillo, estou vivindo na casa cos sogros, e o Gicho estou tomando un café, non sabes, con xos decía, sí, hai xente que está pasando moi mal, pero véase que el non. E outro, usted non ten problemas no traballo, e dice, non, eu soy funcionario. E lle outro, coño, que suerte. Entón usted non trabaja por las tardes. Dice, no, yo por las tardes no voy, cuando no trabajo es por las mañanas. E anda así o país, caralho. E a mí nada me quita da cabeza que temos o futuro jodido. Porque ainda que nos recorten de aquí, recortan de acá, acá levo un papel usado, outro papel usado. Aquí non quero dicir ni 5 euros para volver para Santiago. Espero que non teñan que chamar ni na rúa ni nada. Andamos todos rascados. Pero por máis que non gastemos, como carallo facemos para ingresar? É o futuro dos nosos fillos e dos nosos netos, que salen dos colegios, das universidades. Que preparación, que sabemos facer aquí? Porque antes facíamos de todo, barcos, plataformas de petróleo, pero ahora non nos deixan facer nada. E claro, estes chavales que carallo estudian. E tamén a mí ninguén me quita da cabeza que é por culpa do plan de estudios. Empezamos a poñer unha vida cojonuda pos chavales. Nada, se suspenden 4, que pasa de curso? E así non pode ser. Outro día contábame unha rapaza que dá clases nos institutos. E foi, mira, Manquiña, ela dá clase de ensino a rapaces de 11 anos que están en quinto, sexto de primaria. Teñen que entrar no colegio ás 9:10 da mañá. E ela, empezamos por quitarle autoridade aos profesores e agora estamos pagando as consecuencias. Outro día presentáronse de 2 alumnos en clase ás 10:30 da mañá. Un tal Lourino e un tal Pereiro. Chegaron ás 10:30 da mañá, entraron en clase sin pedir permiso ni disculpas ni nada. E dían, oiga usted, Pereiro, Loureiro, póñanse de pé os dous. Vamos a ver, usted como me viene a clase a las 10:30 de la mañana? E vai o Pereiro cunha jeta de carallo e di, perdone usted, señorita, non sabe lo que me pasó, mujer. Que esta noche soñé que viajaba por todo el mundo. Me desplazaba en avión. El último vuelo salió con retraso por culpa de una huelga de controladores franceses. Y coño, llegué tarde a despertarme. E a fecha flipada me decía, ¿qué le hago, Manquiña? Decía, unos bons tempos, un par de hostias y fuera de clase. A casa cunha nota. A casa cunha nota onde lle daban outro par de hostias e ese ya non volvía a viajar de noche ni de coña. ¿Qué carallo hace un chaval de 12 años viajando en avión de noche sin padres?
Eu dixo, xentes, e dixe eu, e outro que lle fixeches? Dice, outro peor. Dice, un loureiro, e usted que disculpa tiene? Dice, no, señorita, yo es que fui a recogerlo al aeropuerto. Matalos era pouco, pero como teñen dereitos os cabróns, estamos empeñando o carallo do país por culpa dos dereitos da infancia. Tócate as narices. E o malo que goberne quen goberne, da igual que veña. O primeiro que facemos en España é quitar os cargos de investigación e desarrollo. Nada, aquí para investigación nada. É un país sin tecnología, un país sin inventores non é nada. España non inventa. E bueno, unha vez un gicho que se llamaba Isaac Peral que inventó el submarino. Sí, joder, pero eso non flotaba, coño. Dicen outra vez outro que inventou o pau da fregona. Pois isto te lo callas, carallo. Que non é como poner un cohete en la luna, joder. Eso sí que é un invento, joder. Pero non, oye, e ás veces leva sorpresas que quedas alucinado. Mira, a mí gustame moito as revistas de ciencia, non sabes? Non entendo un carallo de ciencia, pero eu leo. Outro día estive falando dos neutrinos. Os neutrinos, que son os neutrinos? Ni puta idea. E a xente me explica, eu non entendo nada, e canto menos entendo máis leo. Pero outro día vi unha noticia, resulta que decía que un grupo de científicos americanos, y fíjate como son os americanos, empezaron a investigar sobre el porqué de la anatomía de, bueno, del pene. Los hombres sabéis lo que es el pene, o que nos llamamos a pirola. Al hombre científico siempre nos llamamos a pirola. Que nadie se ponga nervioso, estamos hablando de ciencia. Vosotros sabéis cómo es la pirola, ¿no? Más o menos. Pero ¿no visteis alguna vez por debajo un espejo? No. El mulleres xa sé que sabedes como é. Estou falando cos homes. ¿Te visteis, por ejemplo, alguna vez la pirola a un amigo para compararla con la tuya? No. Porque nos da vergüenza. Pero a los americanos no les da vergüenza. Entonces estaba un grupo de científicos allí en un laboratorio americano. Estaba John, estaba Mike, estaba Brian. E dixo, oye Brian, enséñame un momento la pirola, hombre, a ver. Vai o Brian, sacou a pirola e dice, coño, parece igual que la mía. Mira Mike, la pirola de Brian es igual que la mía. Sabemos como son as pirolas, que son un pouco máis gordas arriba, máis estreitas abaixo. Mais ou menos, tamaños aparte. Entón preguntáronse, en lugar de avergonzarse, preguntáronse por que serán así las pirolas. E dixeron eles, eso é para darlle maior placer al macho durante el acto sexual. Hostia, e o publicaron así nas revistas científicas. E toda a comunidade científica dixo, carallo, que listos son os americanos. Pero un grupo de científicos de unha universidade de Frankfurt, en Alemania, leu o artículo e dixo, preguntémonos por qué. Entón preguntáronse, de acuerdo, las pirolas de los hombres hoy en día son así, pero fueron siempre así. Y empezaron a investigar pirolas petrificadas en Atapuerca, pirolas que encontraron en el desierto de Gobi, pirolas en general. Pirolas del Homo sapiens sapiens, pirolas del Homo sapiens, pirolas del Cromañón, pirolas de Neandertal, pirolas del Homo ergaster, pirolas de habilis, y así hasta el Australopithecus, hasta que el hombre abandonó la selva y se incorporó en la sabana. Y vieron que efectivamente, desde el desarrollo de la humanidad, las pirolas desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens siempre tuvieron esa forma, más gorditas arriba en el cucurucho y más estrechitas abajo. Y dijeron, ¿para qué es eso? Y entonces la pregunta de los alemanes fue, ¿el sexo en la antigüedad, en los umbrales de la humanidad, lo practicábamos como ahora? Y la respuesta es no. Los gallegos somos los que menos hijos tenemos. Envejecemos porque queremos poder, pero non ter fillos, que es unha responsabilidad. Pasarlo bien, poner un tanguita, a lucirse, a
a depilarse los hombres la barriguita. Mira, soy metrosexual. Ñaca, a punta cana. Sin responsabilidad. Pero antes, podemos, porque as chamalas están cachondas, non hai máis que ver estas mulleres que cachondas están todas. Pero antiguamente no era así. Lucy, la primera homínido que abandonó la selva para incorporarse en la sabana, Lucy no estaba nada cachonda. Lucy medía 1,10 m. Tenía una cabeza pequeñita, los arcos ciliares desarrollados, la mirada turbia, parecía tonta, joder. No tenía unas tetas así que digas tú, ¿ya viste las tetas de Lucy? ¿Qué cachonda están? ¿Qué par de implantes mamarios? ¿Qué va? Tenía 2 especies de chuchas aquí, gominolas negras, de la que le colgaban los monos todo el puto día. Nadie quería cargar con Lucy, joder. No tenía unas calzas como Beyoncé, que digas, mira qué cachonda está la Lucy, ¿qué más? Tenía 2 arcos así de tonel, de esos de Villa del Rosal, que llevaban un caminar estúpido. Iba así por la sabana, Lucy. Y sobre todo, estaba cubierta de pelos de los pies a la cabeza. No se le veían ni los agujeros del cuerpo. La primera vez que alguien folló con Lucy fue porque ella fue corriendo en medio de la manada a beber en el abrevadero. A todo hostia, para que no se la llevara un cocodrilo. Sopló el viento de la sabana, le hizo así en el pelo y dijo, bueno, coño, mira Lucy, qué cachonda. Piqui, 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 piqui. Pero a Lucy no le gustó aquello. Salió escopetada. Y la madre naturaleza dijo, así Lucy nunca va a tener hijos. Hagamos que las pirolas de los hombres tengan algo atractivo, que queden enganchadas para que antes de que Lucy salga corriendo podamos echarle algo del mensaje genético. Chup, 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 chup. Y esa fue la conclusión de los alemanes. El pene, señoras y señores, tiene la forma que tiene para proporcionar mayor placer a la hembra y no al macho durante el acto sexual. Y aquí tenía que morrer o conto. Acabóse. Pero amigo, sorpresas de la ciencia. Un grupo de jóvenes científicos españoles de la Universidad de Alcalá de Henares, capitaneados por un tal Juan de la Cosa, leyeron el artículo y dijeron, ¿por qué? Como Mourinho, ¿por qué? La gente cree que es maniático, no, tiene una mente científica, ¿por qué? Le preguntaron sus españoles, daquela todos podían foder con Lucy. Cualquier macho del clan, de la tribu, de la manada, ¿podía follar a Lucy? No. ¿Quién tenía derecho a Lucy? Los machos alfa. Anxio Quintana, Carlos Aymerich. Los demás, fáime una fotocopia, sácame eso de la impresora, tráeme un café, y si tienes ganas de algo, menéate. Autogestión sexual. Y ahí fijaron su objetivo, cómo no, los científicos españoles. Y se dieron cuenta del porqué de la anatomía del pene. Porque es más estrecho abajo que en la punta. Es para que la mano quede perfectamente encajada y no salga disparada golpeando la frente, coño, e impidiendo el desarrollo de la inteligencia dentro del cráneo. Ese es el auténtico